Muy bien, comenzamos con nuestro primer invitado. Se ha llegado directamente desde Oruro. Por el esfuerzo también le agradecemos mucho más. Hablamos del Festival Internacional de Teatro Alalao, el cual se celebra en la ciudad de Oruro. Es parte de una iniciativa muy interesante que ya lleva varios años y que busca no solo presentar a los diferentes grupos o elencos de teatro que se presentan o que están funcionando en nuestro país, sino también a lo que está pasando específicamente en la ciudad de Oruro, en nuestra hermosísima capital del folclore. Y hoy hablaremos no solo, evidentemente, de convertirse en una capital del folclore, sino también en los próximos días de teatro. Se encuentra con nosotros Jimmy, quiero darle las gracias. Buenas tardes, gracias por estar acá. Muy agradecido por el espacio, por la entrevista, Saraí. Nada, pues sí, en Oruro tenemos mucha actividad. Mucho teatro, me estabas comentando extra cámara. Sí, bastante, porque, bueno, te hago un comentario facilito del festival. Ya tiene 23 años de creación, desde 1993. Entonces tiene todo un proceso, toda una historia muy interesante el festival, porque a un principio la cosa era por invitación, ¿no? Es decir, teníamos amigos en Cochabamba, La Paz, gente que ahora también está trabajando bastante en teatro. Entonces era por invitación, ¿no? Entonces teníamos festivales así súper amenos, súper compartidos, ¿no? De ese tipo de festival al que ahora hacemos, ya las cosas cambiaron, ¿no? Definitivamente, y muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces, ahora, por ejemplo, hacemos proyectos. Antes no se hacía proyectos, ¿no? O sea, esa época no se hacía, no se escribía un proyecto, no se entregaba, o sea. Pero muy lindo todo este proceso, toda esta historia, porque hemos ido recuperando, digamos, las necesidades de la población también, ¿no? Más allá de, digamos, nosotros ser... Porque el Alalao nace en una época donde se estaban restableciendo los derechos humanos. Éramos parte del movimiento de educadores populares, ¿no? Y éramos activistas de los derechos humanos. Entonces había una efervescencia súper interesante, ideológica. Claro, y el ¿no? teatro como plataforma, claro, para hablar de ello. Totalmente, ¿no? Entonces, mucha gente interesante esa época, mucha gente, amigos muy íntimos, muy regios, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y vamos recuperando las necesidades de la población, y en ese sentido hemos visto, pues, líneas de acciones, ¿no? O sea, nosotros ya trabajamos con 3 líneas de acción, ¿no? Una en la formación, ¿no? De nuevos talentos, apoyando elencos también, full talleres, ¿no? La otra línea es, claro, la de difusión y promoción de elencos nacionales e internacionales. Ya son tres gestiones que vamos haciendo un festival internacional, ¿no? Hemos invitado 2, 3 elencos. Y la otra línea tiene que ver con la investigación, ¿no? O con proyectos de desarrollo cultural. Hacemos gestión. Claro. Entonces, hemos intentado recuperar, por ejemplo, espacios culturales, cines y teatros en varios municipios de Oruro, ¿no? Hay una mancomunidad, la mancomunidad minera de municipios, son como 6 municipios, entonces hemos ido a Popó, Huanuni, Chayapata, de hecho, en Huanuni se inauguró este año, se reinauguró este año el cine. Con un equipamiento de última generación. Hemos estado en contacto justamente con el director de la película que utilizaban para el estreno del cine, y en esa medida nos pareció súper interesante porque decíamos, bueno, no es solamente un tema de infraestructura, es un tema de que quizás desde los medios de comunicación o desde la misma agenda cultural no se llega a estos espacios que pueden estar más alejados, pero no exentos de actividad cultural. Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta el término este de la integralidad, ¿no? Porque... ya te digo, o sea, tenemos elencos, tenemos producción y no tenemos espacio. Oye, entonces, ¿qué onda, no? O a lo mejor estamos entendiendo de manera distinta el concepto de espacio, porque hoy la calle es un espacio. También, sí. ¿No? Sí, claro que sí, que hay que recuperarlo, porque el teatro circular es hermoso, o sea, tiene otra connotación y obviamente la calle, el parque, la esquina, son espacios. De hecho, el espacio tanto abierto o cerrado es el que genera el movimiento, el que genera economía, el que genera esta
esta conversación. El interactuar también Claro, con el público, que de alguna importante. forma se acostumbra a que va a recibir en cierta medida una propuesta como esta. En 23 años ustedes han logrado como equipo organizador, imagino que no seas tú solo, mantener esta necesidad de seguir hablando sobre los derechos humanos a través de las tablas. Todo el tiempo. Y más en estos últimos 3 o 4, las 4 versiones, hemos ido, digamos, incidiendo más en el derecho el derecho humano a la cultura, ¿no? O sea, claro. El derecho del acceso a la cultura, claro, pero de todos los elementos que están alrededor de. Y eso también es algo que hay que trabajar fuerte, ¿no? O sea, se habla, se dice, ¿no? Pero ¿cuándo ejercemos, no? ¿Cómo ejercemos? ¿Cómo se materializa? Claro, ¿cómo estamos? Entonces, tú te das una vuelta por más allá y no encuentras nada. ¿No? ¿Cómo se va a desarrollar este año el festival? Sabemos que como todas las actividades ha tenido su momento de suspensión precisamente por lo que estaba sucediendo en el país. Sin embargo, me comentabas que van a retomar ya por las riendas. Sí. Te decía que manejamos formatos, ¿no? Hemos tenido 7 días, 11 días, 10 días, 3 meses, 6 meses, obviamente no, con diferentes actividades, claro, ¿no? Exposiciones, itinerantes, música, etcétera. Entonces, el festival de la 13ª versión de este año hemos iniciado ya en agosto con el elenco uruguayo, ¿no? Amare Social Clown del Uruguay, muy lindo. Y hemos continuado en septiembre y la tercera etapa se nos ha frustrado un poco por estos problemas. Y hoy tuve la suerte, ¿no? de poder hacer la gestión en el ministerio, así que vamos a continuar. Está programado para el 11 y 13, ¿no? Del 11 al 13 en ya los últimos 3 elencos, ¿no? Entonces, claro, son de Oruro y de Cochabamba y La Paz, ¿no? Son 3 elencos. Este año hemos tenido la visita de los uruguayos, de un elenco argentino también, no recuerdo el nombre ahorita, pero ya al año pensamos, digamos que cimentar más este término, o sea, el festival que sea internacional, pero con alcance nacional, pero también todo este trabajo que estamos realizando que tiene que ver, digamos, con lo social, ¿no? Genial. La última pregunta, Jimmy, tiene que ver con los elencos jóvenes de Oruro. Si bien ya conocemos a los consagrados, a aquellos que tienen la posibilidad de moverse por los espacios ya conocidos, ¿qué pasa con los más jóvenes? ¿Cuáles son las propuestas que están llevando a las tablas? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son los temas que les inquietan? ¿Cómo ves el teatro joven de Oruro hoy? A ver, hemos sido parte de todo ese desarrollo, entonces sí falta mucha más capacitación. O sea, formación es importantísima. Es súper importante. Pero ya hay una producción también en distintos géneros, ¿no? En comedia, en clown, en teatro clásico también se maneja bastante. Nos falta dar un saltito, más, digamos, al moderno, al postmoderno, ¿no? Que tiene que ver mucho con los elementos, ¿no? O sea, la luz, o sea, con la utilización técnica, ¿no? O sea, ahí un poco que no tenemos muchos recursos. Entonces, igual ya han salido de Oruro, ¿no? Ya se han presentado en otros lugares. Nosotros como festival somos parte de una agenda ya nacional, ¿no? Ese es un logro grande porque ya la gente del Teatro Nacional nos pregunta, está la expectativa, ¿no? Sacamos la convocatoria o invitamos. Tratamos de ser lo más pulcros posible en ese sentido, en el tratamiento al artista, al elenco, a la obra, ¿no? Pero también al público, a su criterio, a su pensamiento. Es decir, mucho ha valido la pena conocer a Liber, ¿no? Liber ha sido mentor nuestro también, así que, y muchas otras personas también, ¿no? Iván, ¿no? Entonces tenemos una base fuerte ahí.
Y lo más interesante es que también se han convertido en historia, en un espacio de formación continuado, que eso realmente se valora muchísimo, porque si bien falta una escuela nacional o una escuela local de teatro en cada uno de los departamentos, aunque digamos ya tengamos la de Santa Cruz, nos faltaría una réplica quizás en cada uno de los departamentos. Estos espacios posibilitan también un lugar de encuentro para un poco vernos qué hemos hecho, qué hacíamos detrás y qué debemos hacer en el futuro. Muchas gracias, Jimmy, por haberte venido. Te agradezco. Saraí, un gusto conocerte, muchas gracias por el espacio y ojalá tengamos otros momentos. Claro que sí. De hecho, ya te invito a que desde Oruro nos puedas enviar toda la información, las fechas, los elencos que se van a estar presentando, fuera del festival también, porque como te comentaba, como medio de comunicación, como periodistas, a veces nos cuesta mucho trabajo llegar a los lugares más alejados. En cierta medida, no todos tienen acceso, aunque se crea que sí, no todos tienen acceso al ámbito digital para compartir todo el tiempo o hacer llegar sus eventos. Nuestro medio es un medio de difusión fundamentalmente y de información, así es que estaremos encantado de compartir y ayudarte. Mucho gusto. Genial, con mucho muy gusto, bien. Saraí. Hacemos Gracias. la primera pausa y a la vuelta estaremos conversando sobre música, una propuesta muy linda que se llega al teatro al teatro del espacio del Chuquiago Marca, ya acostumbrada a los teatros municipales. Ya regresamos.